Muy buenas noches, señoras y señores. A mediados de este pasado mes de marzo se han hallado nuevos fragmentos de textos bíblicos en el desierto de Judea, en un lugar conocido como la Cueva del Horror. Estos fragmentos incluyen textos en griego del libro de los 12 profetas menores, el segundo de los libros de la Biblia judía y parte también del Antiguo Testamento. La arqueología y la historia se convierten así en noticia, felizmente, en los medios generalistas que habitualmente las ignoran, como no sea para utilizarlas políticamente. A fines de 1946 o comienzos de 1947, 3 beduinos que deambulaban al frente de su hato caprino por la zona del Mar Muerto descubrieron por casualidad unos 800 textos de distintas procedencias recopilados por los esenios, especie de comunidad monástica que poblaba aquella región de Qumran hace unos 2000 años. El conjunto de los hallazgos abarcaba desde el año 250 a.C. hasta el 66 después de Cristo y revelaba muchas de las fuentes más importantes del judaísmo y el cristianismo. Se descubrieron un total de 11 cuevas entre 1947 y 1956, que suman un total de 60.000 fragmentos. Excepto el libro de Esther, están representados todos los del Antiguo Testamento. La cueva número 4 es la que alberga un número mayor de fragmentos manuscritos, unos 15.000, pero sin que se haya encontrado un texto más o menos íntegro, rompecabezas que prolongó su publicación hasta 1982. Los textos íntegros se hallan tan solo en las cuevas 1 y 11 y nos proporcionan originales unos 1000 años más antiguos que aquellos de los que disponíamos hasta ahora. Incluso hay textos del Mar Muerto en los que aparecen nuevos relatos de personajes bíblicos, profecías no recogidas en los textos conocidos y algunos salmos ignorados hasta el momento, entre otros los del rey David. Entre los fragmentos descubiertos en la cueva número 7 de Qumran hay uno que ha levantado una notable polémica. Se trata del conocido como 7Q5, Cueva 7 de Qumran, fragmento número 5. Documento excepcional de 3,9 centímetros de altura por 2,7 de anchura, redactado en griego y escrito sobre papiro como los otros 18 de la cueva. Publicado en 1972, el jesuita español José O'Callaghan defendió que este pequeño fragmento formaría parte del Evangelio de San Marcos. En concreto se trataría de Marcos capítulo 6, versículos 52 y 53. Esta afirmación ha dado lugar a una polémica que no ha cesado hasta el día de hoy, ya que mientras una pléyade de expertos internacionales negaron toda veracidad al descubrimiento, el erudito bibliófilo y papirólogo británico Colin H. Roberts, así como el papirólogo y biblista Carsten Thiel, entre otros, apoyaron a O'Callaghan e incluso aseguraron que la datación del papiro estaba en torno al año 50. Tal afirmación cuestiona todo lo que hasta ahora se ha venido teniendo por cierto en torno a la datación de los evangelios. Y tenemos la suerte, de verdad que lo es, de contar esta noche con doña Cayetana Johnson, que permítame presentarla, es profesora de hebreo, de arameo, de literatura rabínica y de arqueología. De arqueología de la de verdad, de los que se van todos los años a Israel con el pico, la pala y los 40 grados de sol cayendo a plomo. Doña Cayetana, muy buenas noches. Sí, señor. Además es que es fácil que excavemos en Israel pues a 47, 50 grados, así que ahí no es cualquier cosa. Y ahora viendo estas imágenes de Qumran, pues trae cierta nostalgia, puesto por este año pandémico no hemos podido ir a Israel, a Tierra Santa, a nuestro pico y pala, y de verdad que lo echamos de menos, ¿no? Así que es un mundo fascinante y es un gran desconocido también. Bueno, igual se arregla para este verano según y cómo, ¿no? En fin, esperemos que así sea. Sería un buen síntoma en todo caso, además, eso para todos. Bueno, la primera pregunta es si puede considerarse, porque creo que es algo que dentro de lo poco que se habla desafortunadamente de estas cosas, si puede considerarse la Biblia como una especie de guía del arqueólogo en lo que llamamos Tierra Santa, en definitiva, en Israel, Palestina, en fin, llamémoslo como sí, lo es, Fernando. De hecho, yo siempre suelo utilizar el ejemplo de Schliemann y la Ilíada, ¿no? Cuando le tocó excavar Troya, que bueno, tuvo muchísimas críticas y de hecho pues también hubo muchísima polémica acerca de su metodología de excavación, pero al final pudo encontrarlo y pudo dar con la Troya homérica. Y yo sostengo y defenderé hasta el final, hasta donde Dios me permita, especialmente el empleo de la Biblia para nuestra arqueología, que además sigue una metodología rigurosamente científica, de alto nivel de erudición, y no hay ningún
ningún especialista en estudios del Oriente Próximo antiguo que descarte el empleo de la Biblia también como parte, ¿no?, cultural y como un hecho religioso, además muy especial, ¿no?, lo que se nos narra en el texto bíblico, como parte integral de ese desarrollo arqueológico, cultural y también incorporando aspectos literarios, religiosos y mitológicos también en la zona del Próximo Oriente antiguo. Ajá. Bueno, la Biblia y otros textos también, los apócrifos, por ejemplo, que es una fuente, aunque no hayan sido aceptados canónicamente, digamos, pero eso no implica su falsedad topográfica, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Apócrifos oriental y judío, el caso de Flavio Josefo, por ejemplo, que también es una referencia muy importante para la verificación de todo este tipo de episodios. Sí. No, y de hecho, Flavio Josefo para mí es una figura sumamente interesante, aunque sabemos que hay una larga tradición que ya emana incluso de ambiente rabínico, con fuertes acusaciones como traidor, ¿no?, por precisamente este posicionamiento que tuvo al lado del bando romano, con aquella famosa visión de que Vespasiano se iba a proclamar emperador, etcétera. Fue testigo de primera mano de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 y en la actualidad se está haciendo una relectura fascinante, a la cual yo también suscribo, sobre el testimonio flaviano famoso, donde menciona a Jesús como Cristo. Y hubo una fuerte tendencia, ¿no?, de investigación de scholars, ¿no?, que sostuvieron que aquello fue una extrapolación de alguien que se apropió de la autoría de Flavio Josefo para hacer esta mención, y ahora mismo la corriente es otra. Entonces me gusta especialmente porque Flavio Josefo pertenece a una familia sacerdotal de una de las órdenes sacerdotales, la primera orden sacerdotal que estableció el rey David en su tiempo. También es hijo de una madre de estirpe real de la casa real Hasmonea, aquella dinastía que procedió después de la revuelta macabea, y entonces él está hablando como un sacerdote que está viendo en Jesús un Mesías al estilo judío, el Mesías sacerdotal. Entonces, con estas claves, leer a Flavio Josefo con esta novísima visión como sacerdote que lo era, además mesiánico, de esa corriente farisea mesiánica, pues da una visión completamente nueva de lo que tradicionalmente se había sostenido en contra de Flavio Josefo como un traidor, como una de las primeras acusaciones, y hay otras gravísimas, ¿no?, de llamarle soberbio, prepotente, etcétera, etcétera. Es decir, es un personaje que ahora tiene una nueva lectura y una visión absolutamente distinta de ese ambiente y de ese contexto que tan bien nos lo refleja y describe Flavio Josefo en Antigüedades Judías, las guerras, etcétera, etcétera. O sea que es apasionante el tema. No, y además es sorprendente porque a mí todavía no lo conocía, el hecho de que se esté haciendo digamos, una reinterpretación de ese testimonio que sí hasta ahora, vamos, siempre se ha aceptado, pero que la famosa interpolación, bueno, pues se daba por hecho que era muy posterior y que era por parte de una fuente cristiana para hablar bien de Cristo, vaya, en definitiva. Sí, y ahora no parece ser así. No, y se da cada vez mayor credibilidad. Todavía habrá voces en contra, obviamente, pero sí estamos en esa línea de pensar que Flavio Josefo sí estaba viendo en Jesús un Mesías de típico estilo y designación judía, pero lo estaba viendo de una manera distinta, propio también de su papel como sacerdote y además de la corriente mesiánica del Pero judaísmo. con una cierta benevolencia. Sí, claro. Sí, sería visto con buenos ojos ese testimonio flaviano, sí señor. Bueno, vámonos a Qumran. Bueno, en primer lugar, Qumran es una comunidad muy concreta de una secta judía, que eran los esenios, que se apartaban del templo, en fin, que tenía una especie de orden monástica, podemos decir, un poco anacrónicamente hablando, pero bueno, para entendernos, durante un tiempo se puso de moda adscribir a Jesús cualquier naturaleza excepto la tradicional. Y entonces hubo una época, allá por los años 50, 60, 70, en la cual se empezó a identificar con los esenios, que si Jesús era esenio. Yo creo que eso no se sostiene por ningún concepto, pero ¿quiénes eran estos señores? Sí, de hecho hubo mucha especulación allá cuando se encontraron los primeros manuscritos del Mar Muerto, la famosa Cueva 11, y entonces obviamente al ser una cosa novísima, pues obviamente los investigadores, como cualquier otro campo científico, ¿no?, pues tienen que preservar sus materiales, su objeto de estudio, y tú no puedes empezar a decir cosas para fomentar una especulación barata y gratuita además, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabes todas esas acusaciones que si Roma, Vaticano estaba secuestrando, ¿no?, manuscritos y materiales, etcétera, ya hay que
cosas y que iba a hacer tambalear todo el cristianismo, etcétera, no es cierto y no es correcto. Y efectivamente ya con el trabajo sostenido en el tiempo ya de las diversas generaciones que han trabajado los manuscritos del Mar Muerto, pues han podido constatar que obviamente era un grupo muy especial que tiene una razón histórica también para entender qué es este mundo de los esenios y especialmente el grupo de Qumran, ¿no? Obviamente, y lo sabemos de primera mano, es un grupo sacerdotal, o sea que en su origen es un grupo sacerdotal disidente de ese establishment que estaba en el Templo de Jerusalén, que eran abiertamente usurpadores, porque después de la revuelta macabea del siglo II antes de era cristiana, arranca la dinastía Hasmonea y esos descendientes macabeos impusieron pues sus sumos sacerdotes, saltándose o puenteando, si me permites la expresión, pues el linaje tradicional emanado desde tiempos mosaicos y luego ya el sacerdocio de David y Salomón, ¿no? Obviamente se preservaban las órdenes sacerdotales establecidas por David, pero el oficio de sumo sacerdote no. Entonces se proclama obviamente una disidencia abierta de este grupo sacerdotal legítimo, histórico, y son los que se erigen como los hijos de la luz que tienen que combatir a los hijos de la oscuridad. Y ese fue el primer gran rollo que se trabajó con los descubrimientos del Mar Muerto, ¿no? Que además tiene luego una serie de connotaciones políticas alrededor, y eso quizás para otro programa y comentar estas incidencias, ¿no? Pero obviamente es un grupo tan especial y tan peculiar, y claro, con todas esas especulaciones iniciales acerca del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, pues todo el mundo pensó en Jesús de Nazaret, porque obviamente son contemporáneos de Jesús de Nazaret, lo mismo que de Juan el Bautista. Y sí tenemos muy claro que Juan el Bautista sí estuvo un tiempo allí con los de Qumran. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es hijo sacerdotal. Su padre Zacarías era perteneciente de una de estas órdenes, la orden había establecida por el rey David. Por tanto, la conexión sacerdotal era mucho más evidente en un Juan el Bautista que no Jesús de Nazaret, aunque Jesús de Nazaret, qué casualidad, el barrio esenio estaba ubicado en el monte Sión de Jerusalén, y ahí se ha excavado abiertamente y con mucho detalle el barrio esenio de Jerusalén, con numerosos baños rituales, que era la marca, ¿no?, de purificación constante de estos esenios. Y qué casualidad que en ese barrio esenio también estaba la casa de María, la madre de Jesús, y ahí se reunían los discípulos, los amigos de Jesús y todos, que estaban totalmente familiarizados con este tipo de grupos, digamos, no abiertamente sectarios en el sentido de separarse del ámbito judío, porque tampoco es el espíritu del judaísmo ese tipo de escisión, de cisma, pero claro que estaban en contacto con ellos y se conocían perfectamente. Seguro. Ahora, el mensaje de Jesús es otro, o sea que era o compartía algunos aspectos, como aquello del celibato, por ejemplo. Jesús renuncia voluntariamente, ¿no?, a casarse y a tener hijos, como prescribe la mitzvah, el mandamiento judío, y también Juan el Bautista, pero el resto, pues Jesús va predicando, va haciendo pues lo que entiende que debe hacer, ¿no?, con ese mensaje tan trascendental y tan grande, ¿no?, que nos transmite Jesús de Nazaret, pero claro que comparte aspectos, ¿no?, de este movimiento esenio y especialmente el grupo de Qumran, especialmente relacionado con la purificación, no solamente física, sino también espiritual, ¿no?, lo que significa renovarse. Y en palabras de Jesús, Él no vino a destruir nada, simplemente a dar cumplimiento de la ley, de la Torá. Así es. Bueno, ya que estamos en Qumran, me comentabas hace un ratito que los descubrimientos que se han producido ahora a mediados del mes de marzo en la llamada Cueva de los Horrores de Qumran, que conocías incluso al equipo, que habías trabajado con ellos o algo parecido, ¿verdad? Sí, bueno, ahí en Israel, como es un país tan chiquitillo, pues es fácil que nos conozcamos todos los arqueólogos, equipos de investigación añadidos y demás, y ahora precisamente desde hace unos cuantos años pues estamos trabajando con aspectos de microarqueología, el Instituto Weizmann, y la verdad nos están dando unas sorpresas bastante importantes que incluso va a hacer mover algo de la cronología bíblica, con lo cual estamos allí muy pendientes con esto de la alta y baja cronología, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que sí conozco, y de hecho tengo una muy buena amiga española para más señas que está trabajando en este equipo de los manuscritos del Mar Muerto, y pues es fascinante lo que están haciendo, porque obviamente nos están confirmando lo que es la cultura material, el contexto histórico, un ambiente, ¿no?, que es tan precioso para nosotros como cristianos, pero también para judíos y obviamente también por extensión para el mundo árabe musulmán. Y entonces los equipos israelíes de la Israel Authorities Antiquities, ¿no?, pues ellos se encargan de estar rastreando continuamente todas estas cuevas que hay en el sur de Israel, porque además tienen muy bien también controlados a los furtivos. Y hay una especie de como de ayuda recíproca mutua, ¿no?, con drones, etcétera, ¿no?, que van controlando a los furtivos y saben perfectamente dónde deben empezar a rastrear cuevas gracias
gracias a estos furtivos, ¿no? Hay saqueadores de hay este tipo de documentos, eso es, hay saqueo, y de hecho durante este año pandémico también ha habido saqueo, y en el conjunto de la región, eso es también para otro programa, ¿no? Entonces, bueno, pues tradicionalmente las gentes que habitan estos lugares controlan muy bien el terreno y saben dónde entrar y saben qué pueden encontrar, y estas cuevas siempre nos están suministrando una información preciosa, maravillosa, de todo este ambiente cultural. Y estos manuscritos, además hallados en griego, que también concuerda con otras cuevas y otros hallazgos, pues nos da una diversidad riquísima, por el cual no podemos desprendernos del mundo de Qumrán, porque Qumrán siempre va, o lo estamos considerando, un momento de transición entre la redacción del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo que nos está ofreciendo Qumrán es una variedad de textos en griego, en hebreo y en arameo, que precisamente nos da el pulso y la riqueza de una amalgama de textos que estarían en circulación, que son fruto a su vez de una tradición oral de miles de años, y que en un momento determinado tú tienes delante en tu mesa una gran variedad de textos. Ahora, ¿con qué me quedo? ¿Con qué textos yo debo incluir en el canon bíblico, Antiguo o Nuevo Testamento? Entonces, con esta amalgama de textos, pues uno va seleccionando, y también nos dice, desde el punto de vista de la crítica textual, qué textos estaban siendo recibidos oralmente en función de las regiones que había en el país. O sea que, siendo Israel tan pequeñito, la variedad intelectual y sobre todo la reflexión religiosa es rotunda y absoluta. Hay algunos textos de los que se han encontrado en Qumrán, lo digo también por resaltar la importancia de los descubrimientos, que es enorme, algunos textos que no pertenecen a los textos bíblicos, que no han sido recogidos, incluso algunos poemas y algunas profecías también. Amigo, eso es lo que estaba indicando, ¿no? La variedad de textos, sobre todo en esta literatura llamada apócrifa, que es muy propia además de estas fechas, alrededor de era cristiana, este desarrollo espectacular, ¿no? En el periodo, digamos, helenístico romano, ¿no? Por dar alguna referencia más próxima a nosotros, culturalmente hablando. Y pues esta literatura apócrifa, a mí me gusta especialmente llamarla parabíblica, porque no deja de ser que esta literatura pues le gusta recrearse en historias bíblicas que uno va recibiendo de antaño y de lejos, ¿no? Que son fruto de una tradición oral inmensa. Entonces siempre gusta, ¿no? Recrearse en más detalles y también en elementos que son más cercanos a la población, que no es que sean distintos o estén ajenos a la reflexión teológica, sino que también importa, ¿no? Ver aspectos de vida cotidiana de cara a la gente, al fiel, ¿no? A esos anónimos que no van a aparecer como protagonistas de nada, ¿no? Con nombres y apellidos. Un evangelio en esta dirección, me encanta especialmente el protoevangelio de Santiago, ¿no? Que narra la vida de María, ese embarazo prodigioso, luego ese parto virginal. Entonces todo ese tipo de cositas, con la intervención de comadronas, etcétera, pues eso también engancha a la gente. Entonces, en un momento determinado, pues ante la abundancia de materiales, tú tienes que seleccionar y ver con qué me quedo, porque si no serían tomos y tomos entre la narrativa del Antiguo Testamento y del Nuevo. Pues claro, tú tienes que facilitar también de cara a la liturgia todos esos elementos narrativos piadosos y de fe, y sobre todo teniendo en cuenta que son textos de revelación. Entonces eso es un trabajo que no es cualquier trabajo. Nos queda apenas un minuto de esta primera parte, pero me gustaría también resaltar la importancia de la tradición oral, que quizá aquí, bueno, como lo hemos perdido hace mucho tiempo, pues no nos damos cuenta y nos creemos que los textos se pudieron adulterar, etcétera, y en el Próximo Oriente es algo que se mantiene. Todavía hoy los niños en las escuelas coránicas recitan el Corán en árabe de memoria, que es una cosa prodigiosa. Sí, y en el judaísmo igual, en las enseñanzas de la Bet Midrash, en la Yeshiva, pues siempre se hace énfasis en esta expresión del aprendizaje oral. Es muy típico de la antigüedad del Mediterráneo en su conjunto, también lo hemos tenido en nuestro ambiente, pero por alguna razón desaparece con el tiempo, pero ellos lo siguen conservando, ¿no? Y transmitir oralmente es una forma también de ejercer memoria, de entrenar esas cabecitas, desarrollas inteligencia, y todo eso a la par que estás forjándote espiritual y humanamente y con una ética para conducirte en la vida. La repetición constante ayuda a la formación del ser humano en toda su dimensión y en mayúsculas. Así es, y me temo que es algo que por aquí, si no se ha perdido, se está perdiendo. Nos vamos a publicidad, pero volvemos volando, y además les vamos a hablar de los aspectos arqueológicos relacionados con Jesucristo. Hasta ahora mismo. Los descubrimientos arqueológicos más recientes ponen cada vez más en claro el carácter histórico de lo que se narra en la Biblia. Durante mucho tiempo se ha insistido en el carácter fundamentalmente alegórico y metafórico de los relatos bíblicos, algo que es desmentido cada vez con mayor fuerza.
En la primavera de 2019 se abrió el sepulcro del que Jesús había sido supuestamente depositado tras su muerte en la cruz. Del análisis de los materiales usados en la construcción se desprende que la construcción data efectivamente de los tiempos romanos. Dicha tumba habría sido localizada por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, a comienzos del siglo IV, y sabemos que es la misma que hoy se venera. Originalmente era un hueco horadado en una roca y sellado con una piedra de buenas dimensiones que no había sido utilizado con anterioridad. Los romanos habrían construido en el siglo II un templo pagano que Elena ordenó derribar, dejando al descubierto el sepulcro para preservar el cual se hizo construir el edículo, un templete en torno a él. La tumba se encuentra en la Basílica de la Resurrección, en la cual estaría también el Gólgota, el lugar en el que fue crucificado Jesús. Terremotos, saqueos e incendios han sacudido el edificio a lo largo de los siglos. Muchos otros hallazgos que niegan la falta de historicidad de los textos bíblicos se han producido en los últimos decenios. Por ejemplo, se había negado la existencia tanto de Belén como de Nazaret, pero se ha encontrado un sello de arcilla de carácter administrativo y de funciones impositivas en el que se menciona la ciudad de Belén casi a comienzos del primer milenio antes de Cristo, de tiempos por tanto del primer templo. La otra ciudad relacionada con Jesús, Nazaret, también ha sido objeto de disputa durante largo tiempo, y con mucha más saña. La ausencia de alusiones a su existencia con anterioridad al siglo III después de Cristo fue utilizada por muchos para apuntalar las hipótesis de una elaboración tardía de los textos evangélicos como producto de una comunidad cristiana muy posterior al siglo I. Según algunos, los evangelistas, a los que incluso algunos pretendían también inexistentes, habían creado una ciudad que permitiera determinadas licencias a los textos neotestamentarios. En 1962, un año después de que apareciese una inscripción en Cesarea del Mar referida al no menos mítico Poncio Pilatos, un equipo de arqueólogos comandado por Avi Jonah halló una lápida marmórea de color negro en la que se hacía referencia a la ciudad de Nazaret. Pertenecería al siglo II casi con toda seguridad, y sería posterior a la expulsión de los judíos por parte del emperador Adriano en el año 135. Otras excavaciones han encontrado niveles de ocupación tan antiguos como la Edad de Bronce, así como no pocos restos cerámicos y habitacionales de segura procedencia judía e influencia helenística. Además, la arqueóloga Jardine Alexandre encontró en 2009 los restos de una casa de modestas proporciones que fechó, sin margen de error, en el siglo I. La propia arqueóloga ha declarado que el hallazgo nos enseña por primera vez cómo era una casa de la aldea judía de Nazaret y da una idea sobre la vida en la época de Jesús. Y tanto. Bueno, a modo un poquito de paréntesis, me acuerdo la de veces que habré leído la gente que se tomaba a chufla a Santa Elena, a Elena, la madre de Constantino, y no parece que se inventara nada, pero la han dibujado como una especie de loca que llegó allí e hizo una reconfiguración de cosas que no tenían nada que ver simplemente por razones de fe. No es cierto. No, no. De hecho, es una gran señora, una mujer de armas tomar, si me permite la expresión, y de hecho es patrona de los arqueólogos junto con San Dámaso, ¿no?, su contraparte masculina, ¿no? Entonces, obviamente, Santa Elena iba moviéndose por Tierra Santa, pues siguiendo la tradición, ¿no?, de las gentes que te iban diciendo, pues por aquí estuvo Jesús haciendo esto, por aquí sanó a un ciego, por aquí se dice la tradición que Sansón mató a no sé cuántos filisteos con la quijada de un burro, etcétera. Entonces, bueno, pues todas esas tradiciones locales, pues ella va recopilando, ¿no?, y va haciendo, pues eso, ese arranque de las primeras itineraria, ¿no?, de peregrinación ya cristiano, ¿no? Entonces, como bien ha mencionado el documental, ¿no?, esta ciudad de Jerusalén y especialmente Belén también, en época de Aelia Capitolina, el emperador Adriano, comienzos del siglo II, pues la renombró, ¿no?, como Aelia Capitolina, de nuevo repito, y allí pues qué casualidad que en el Gólgota construye este santuario, este templo a la diosa Venus, Afrodita, ¿no?, para el mundo griego, y después en Belén, justo sobre la cueva de la Natividad, proyecta un bosque para venerar a los dioses paganos, ¿no?, Adonis, Tamuz, ¿no? Entonces, si el emperador Adriano, a comienzos de ese siglo II, y especialmente después de la derrota de la guerra de Bar Kokhba, ¿no?, una guerra, ¿no?, hecha por judíos de ambiente mesiánico, si proyecta y
este tipo de estructuras sobre los dos lugares fundamentales para esa primerísima veneración cristiana es porque efectivamente había algo que estaba sucediendo allí, de esos primerísimos seguidores de Jesús que estaban venerando algo tanto en el Gólgota como en Belén. Entonces, pues eso nos confirma más detalles, ayudó a Santa Elena obviamente a después reconstruir sendas basílicas tanto en el Gólgota como en Belén. Belén pues tiene una existencia longeva, larguísima. Sabemos que allí pues había una pequeña población cananea que veneraba a un dios agrícola de cereales llamado Lahmu, y la ciudad se llamaba Bet Lahmu, y de ahí tenemos la palabra Belén, que lo que hay detrás de la palabra Lahmu es la palabra pan en hebreo, lechem. Y entonces el pan es una cosa, es un alimento fundamental y además tiene muchas connotaciones simbólicas desde el punto de vista ritual y para el mundo judío más todavía. Y después ya sabemos, por ejemplo, de la ciudad de Nazaret, que también ha salido maravillosamente explicado en el documental. Nazaret pues fue construido, no tiene menciones en el Antiguo Testamento, pero sí sabemos que fue construido pues como una especie de barrio de obreros, porque esos obreros estaban construyendo la espectacular ciudad de Séforis que estaba proyectando Herodes Antipas. Entonces, pues necesitabas una población, pues como se hacía en la práctica habitual en el Próximo Oriente Antiguo, de colocar estos barrios obreros cerca de la gran ciudad que estabas construyendo. Y como buena gente de labranza y gente sencilla, lo mismo que en Belén, pues la tendencia general de vivienda, de formas cotidianas, ¿no? de localizarse con sus familias, con tus ganados, con tus aparejos, era vivir de manera troglodítica, y por eso tanto debajo de lo que hoy es la Basílica de la Anunciación de Belén, como también, de la Anunciación de Nazaret, como después en Belén, vemos una red de cuevas impresionantes que nos indica y nos ha dado cultura material acerca de la forma de vida de estas gentes en estos comienzos de era cristiana. Eso era un patrón habitual que observamos también de manera regular desde épocas muy antiguas en lo que ellos se conocía como Canaán. Y luego ya pues la labor de Santa Elena se dedica a ir desmontando sin saber todavía dónde podía estar la tumba de Jesús, ni siquiera la roca del Gólgota, y se encarga de ir bajando, desmontando poco a poco, y efectivamente y de manera milagrosa sobrevive esa tumba que pertenecía en su momento a José de Arimatea. Encuentra esa tumba que maravillosa y milagrosamente sobrevive porque la roca, el terreno es de caliza y es una roca muy blanda y se presta a que se rompa con muchísima facilidad. Pues de manera espectacular se encontró con la tumba, y entonces a partir de allí ya vas elaborando pues toda la planta basilical típica de lo que es la arquitectura de Constantino y Santa Elena en ese periodo, y allí ya empieza oficialmente de verdad una veneración sólida y consolidada en el tiempo, con muchísimos avatares que ha tenido esta iglesia, esta basílica del Santo Sepulcro, igual que su equivalente en Belén, y esta restauración que se ha hecho de manera espectacular recientemente sobre el edículo, pues nos ha confirmado muchos detalles, ¿no?, de esta evolución arqueológica del Santo Sepulcro. Iremos a esa evolución del Santo Sepulcro. Quería comentar una cosa, y es que claro, has hablado de Nazaret como una especie de barrio obrero de Séforis, que era una ciudad helenizada además dentro del mundo judío. Y claro, el hecho de que Nazaret fuera un barrio obrero de Séforis encaja perfectamente con que la familia de Jesús viviese allí porque su padre era o carpintero o albañil. Eso es, de hecho, en la versión griega le llaman tectón. Entonces, eso sí, pues es un señor que podía trabajar la madera, podía trabajar la piedra, podía trabajar diversos aspectos de albañilería. Y entonces es muy normal que él pues se dedicara a ir y venir de Nazaret, o tuviera que residir algunos días en Nazaret, porque está entre Nazaret y Séforis unos 7 kilómetros de diferencia, y creemos que también llevaría pues a su hijo terrenal Jesús, ¿no?, pues para aprender el oficio, pues siguiendo el esquema gremial y artesanal que se hacía, ¿no?, del padre enseñándole el oficio a su hijo, y allí aprendería a Jesús diversos giros, diversas expresiones idiomáticas, como la expresión hipócrita, ¿no?, que se le oye decir con frecuencia, porque San José probablemente estaría trabajando en el teatro de Séforis, construyendo ese teatro, y al ver pues todas estas máscaras que se utilizaban en la representación teatral, siguiendo el gusto greco-romano, pues Jesús vería en esas máscaras ese ocultamiento de la verdad que luego emplea magistralmente en sus parábolas y en sus enseñanzas a lo largo de todo su ministerio. Bueno, el enterramiento de Jesús precisamente en el Santo Sepulcro, que no se abría desde el siglo XVI, desde mediados del siglo XVI, que se ha abierto ahora, como quien dice, hace apenas 2 años, y nos ha aportado alguna que otra sorpresa.
Sí, además es que ha sido fascinante ese proceso. Yo he sido testigo de cómo han ido trabajando, porque coincidía siempre todos los veranos que estoy excavando en Israel, pues iba y venía viendo qué novedades había en el Santo Sepulcro. Entonces aquello estaba realmente cerrado como un quirófano, con muchísimos productos químicos de alto nivel, puesto que el edículo estaba realmente muy dañado y se estaba abriendo hacia las laterales, y entonces había un riesgo serio de colapso. Y lo bonito es que efectivamente, y luego ha sido publicado los trabajos que han hecho de microarqueología de este equipo de la Universidad de Atenas, pues ha comprobado los sedimentos tanto de la tumba de Arimatea como luego algunas estructuras pertenecientes a Santa Elena y a lo que proyectó en ese primer edículo del siglo IV, ¿no? Entonces, según iban desplazando la laja que hoy se ve, ¿no?, y que toca a todo el mundo cuando vamos en Piedad al edículo, pues al ir deslizando aquello que no se había abierto desde el siglo XVI, pues aparece una siguiente laja de color gris con una cruz en medio, y esa se corresponde a una protección que pusieron los cruzados, ¿no?, esa época de esplendor de las cruzadas, siglo XI-XII, de era cristiana, y inmediatamente abajo estaba el banco de pudridero donde se depositó el cuerpo vendado de Jesús en esa tumba original de Arimatea. Entonces, todos estos detalles han podido confirmar de una manera tan espectacular que uno pues realmente se admira, ¿no?, de combinar lo que es la historia bíblica combinada con el método científico y académico riguroso que nos aporta la arqueología, el trabajo de los restauradores. Y bueno, pues hay algunas anécdotas que siempre me gusta contar, ¿no? Pues yo leí en algún momento, ¿no?, que entrevistaban a los trabajadores que estaban restaurando el edículo, y alguno de ellos comentó que había un fuerte olor a perfume de flores, sí, cuando estaban, sí, como estaban retirando las lajas, ¿no?, que protegen el banco de pudridero. Entonces, pues cuando leí eso, digo, al año siguiente tengo que preguntar a alguno de estos trabajadores, ¿no? Y entonces algunos de ellos estaban trabajando en la restauración de la capilla de Santa Elena, que está bajando unas escalinata en la parte inferior del Santo Sepulcro, y efectivamente pregunté, digo, ¿de verdad olíais a flores? Digo, porque yo sabía cómo era esa restauración del edículo, ¿no?, con olor a química por los altos componentes, ¿no?, de las siliconas que estaban trabajándose para esa restauración. Luego entraba y salía un tractor amarillo que iba descargando escombros, etcétera. Entonces todo eso olía distinto, no olía a incienso ni a las velas incluso perfumadas que se suelen encender en el Santo Sepulcro. Y me decía, sí, huele a perfume de flores. Y claro, para mí esos son detalles, ¿no?, que también nos invitan, pues como gente de fe, a esa reflexión personal, ¿no?, de los lugares de santidad, ¿no? Y eso, pues por alguna razón, uno no construye, si una iglesia se queda abandonada, uno no construye de nuevo sobre una iglesia, se queda ahí abandonada y en ruinas, tristemente, pero se queda allí porque siempre hay algo distinto alrededor de los lugares santos que no se debe volver a tocar desde un punto de vista terrenal. Y ese olor a perfume es más que elocuente para indicar que este es un lugar más que especial todavía. Un lugar, el sepulcro, que estaba muy cerquita del Gólgota. Gólgota, sí señor. Que se encuentra allí también. Sí señor, de hecho en la Basílica de Constantino y Santa Elena esa roca del Gólgota era una roca desnuda, no está cubierto como ahora, que ya en la fase final del Santo Sepulcro pues es la estructura maciza militar de los cruzados, y entonces esa roca estaba expuesta y tenía una cruz encima. Afortunadamente, y eso lo tiene Israel Antiquities, ¿no?, encontramos en las excavaciones de Jerusalén, donde yo también estoy trabajando, en la ciudad de David, hace unos años, un anillo de peregrinación femenino espectacular, donde que suelo además llamar el selfie del Gólgota, porque en ese anillo tallado está representado precisamente lo que vería un peregrino cristiano, y en este caso el anillo está datado del siglo VI, vería un peregrino yendo a la Basílica de Constantino y Santa Elena. Entonces se ve en el centro de este anillo pues representado lo que es la piedra, la roca madre del Gólgota, con su cruz encima. A un lado están dos mujeres y al otro lado hay un angelote sentado. Entonces, cuando uno ve eso tallado en un anillo, tú dices, ¿qué evangelios ya estaban leyendo estas personas de fe? Es decir, las mujeres como testigos de la resurrección y esa imagen tan rotunda de lo que verían tal cual en la Basílica de Constantino y Santa Elena. Entonces, pues oye, la señora que perdió el anillo, pobrecita mía, pero desde luego es para gozo y deleite de todos los que estamos excavando después tierra y sobre todo la ciudad santa, ¿no? Bueno, hemos hablado de Nazaret y Belén, a las que se le habían negado incluso la existencia. Bueno, aquí por negar se ha negado hasta, por supuesto, la de Jesús y los apóstoles, etcétera. Pero llama la atención que algo tan palpable y material como son dos ciudades hayan sido negadas. Hay que decir que también, con bastante énfasis, se ha negado la existencia de Poncio Pilatos. Y es algo
hoy imposible de sostener. Nadie lo duda. Empezando por esa inscripción de Cesarea Marítima, que también apareció de manera fortuita, como muchos de los hallazgos arqueológicos en Israel y en otras partes del mundo. Y entonces, bueno, pues hay un mantenimiento en la ciudad de Cesarea Marítima y de repente pues alguien que se encarga de trabajar pues unas piedras que hay en el suelo, que forma parte de unas escaleras, y entonces en esto que estás pasando cepillo y te das cuenta que hay una inscripción en latín, cosa rara en Tierra Santa, porque la lengua franca en ese momento, incluso para la administración romana, era el griego, no el latín. Y aparece ya la mención de Pilatos y Tiberio, el emperador precisamente del periodo de la crucifixión de Jesús, ¿no? Y entonces ya tenemos ese primer testimonio, maravilloso. Pero luego, después en el Herodium, pues también aparece un anillo que estaba muy maltratado por el tiempo y ya finalmente pues ha podido publicar que efectivamente en griego ponía Pilatos. Y entonces ese anillo, pues desde luego todo el mundo tenemos claro que no pertenecía directamente a Pilatos, sino que probablemente a un alto funcionario que iba sellando documentos en nombre de Pilatos. Entonces por eso ese anillo está ahí y ya está. Y eso pues es otra señal de que efectivamente es un personaje histórico. ¿Y por qué estar negando? No, si tienes esa evidencia material, también es fruto de quizás alguna deformación, entre comillas, de nuestro forma de pensar occidental, que todo debe probarse empíricamente, ¿no? Pero, de nuevo, la tradición oral, lo que luego se pone por escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento, tiene algo más que contarnos. Y si encima tenemos la suerte de poder encontrar una cultura material que nos confirma con nombres y apellidos la existencia de estos personajes, pues no puedes seguir negando. No puede seguir. Evidentemente no. Bueno, por cierto, hablamos de Pilatos, estamos hablando de Jesús. ¿En qué hablaron Jesús y Pilatos cuando se encontraron en aquel momento tan terrible, tan tenso, y al que en estas fechas, en definitiva, conmemoramos, porque es en la Semana Santa, claro? Sí, la pregunta del millón, ¿no? Porque yo no creo que Pilatos fuera tan erudito como para hablar arameo. Pues el arameo era la lengua vehicular, la lengua de comunicación habitual y además cotidiano de la época de Jesús, y hablaba y enseñaba a rezar a sus discípulos en arameo, y ahí está el Padre Nuestro, por ejemplo, que fue recitado en arameo. Entonces, pues dudo mucho que Pilatos tuviera tal alcance como para aprender en tiempo récord arameo. Probablemente se expresaría en un griego, en un latín también, y entonces Jesús, pues yo creo que también tendría una formación suficiente como para entender, precisamente porque donde él vive habitualmente, en Galilea, la lengua griega era muy habitual, muy oída, incluso en ambiente judío, y de hecho sabemos de algunas sinagogas que preferían la lectura de la Septuaginta en esas sinagogas, especialmente en la zona costera y Galilea, donde hay otras sinagogas que tienden a hacer la lectura más en arameo. La Septuaginta, digamos, para el público es en griego. En griego, eso es, eso es. Entonces, probablemente estaría familiarizado con algunos aspectos de la lengua griega y sería lo suficiente como para poder entenderse Pilatos y Jesús, y sobre todo en estos momentos tan delicados de la pasión, ¿no? El griego koiné, el griego que se hablaba en la zona, y que además, como bueno, que dices, la administración romana hablaba en griego, las clases cultas en Roma hablaban en griego, no hablaban en latín, que es una cosa bastante curiosa, y parece que la liturgia cristiana era en griego también, hasta el siglo III aproximadamente. Sí, hasta que ya no aparece la traducción de la Vulgata de Jerónimo, pero ya sí se mantiene como un signo de distinción, también de refinamiento en la lengua griega. Se había convertido, ¿no?, a raíz de la llegada de Alejandro Magno a la región, se había convertido en la nueva lengua franca, junto y conviviendo con el arameo, y entonces pues era una señal de distinción también saber griego. Y eso, sabemos que los saduceos eran los judíos helenizados y aristocráticos que también utilizaban mucho el griego. Si usted quiere, hablaremos de los saduceos, volveremos a los esenios y hablaremos de la vida en la Palestina en aquella época, que me parece un tema fascinante también para explicarnos a Jesús y explicarnos el cristianismo, que en definitiva nace de aquí. Doña Cayetana Johnson, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, particularmente en estas fechas, que creo que es además lo que procede, y nos ha arrojado una enorme luz sobre todo este tema, bueno, que creo que hemos acercado al público con eficacia. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, y un saludo cordial a los espectadores. Muchas gracias. Nos vamos hoy nosotros con la frase del día, que dice: la arqueología no ha dicho todavía su última palabra, pero los resultados ya logrados confirman lo que la fe sugeriría, que la Biblia solo puede salir ganando por un aumento de conocimiento. La afirma Frederick Kenyon. Es verdad que tiene muchos años, pero no por eso deja de ser menos cierto, o es menos cierto. Muy buenas noches.